Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston. Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado. Recuerden que estamos buscando llegar a los 13,000 suscriptores. Vamos a comenzar hablando de Chris Martin en relevista derecho de los Medias Rojas de Boston. Porque según con información de The Boston Globe, Chris Martin es candidato para entrar a la lista de lesionados. Todavía está lidiando con un dolor en su hombro izquierdo y los Medias Rojas de Boston les preocupa muchísimo eso, que pueda arruinar su mecánica. La última vez que lanzó Chris Martin fue contra los Gigantes de San Francisco el 1 de mayo y el problema apareció por primera vez el 14 de abril. Este pelotero, que tampoco ha tenido una campaña tan sólida como la campaña anterior, le ha costado este trabajo al señor Chris Martin. Ahorita les doy los números de este señor en lo que va en la campaña 2024. Él cuenta con una efectividad de 5.11, que sabemos que no es una efectividad buena para el relevo que se supone que debería ser Chris Martin. 12 juegos, marca de 1-1, 2 entradas, 1/3, 13 ponches y whip de 1.38. Este pelotero, como bien lo mencioné hace algunos segundos, la última vez que tiró fue el 1 de mayo contra equipo de los Gigantes de San Francisco, tirando una entrada sin permitir hits, sin dan base por bola y solamente un ponche. Dice The Boston Globe que este señor es candidato para entrar a la lista de lesionados, aunque todavía no se sabe si va a pasar, pero es candidato. Y en dado caso de que Chris Martin entre a la lista de lesionados, sería una buena noticia para algunos relevos, como es Cam Bowser, como Gazawa, para el propio Cooper Criswell, porque hay que recordar que en las próximas semanas podría regresar Whitlock, Bello y Nick Pivetta. Entonces, si entra en la lista de lesionados este señor, eso le podría ayudar a algún relevista o algún abridor para no perder su lugar en el roster de Grandes Ligas. También las lesiones parecen que no dejan en paz a Boston. Alex Cora se mostró un poquito nervioso con uno de sus mejores bates, el señor Robert Schneider. Dice que Robert Schneider tuvo una tensión en el tendón de la corva y no parece tan grave, aunque dice el equipo de Boston que van a tomar precauciones y lo van a llevar con calma. Y es que no es ningún misterio. Al principio dicen no es nada grave, todo está bien, no pasó nada, y después resulta que sí es grave. Entonces es por eso que no quieren llevarlo con rapidez el tema de Robert Schneider. En teoría no parece nada grave, aunque nunca se sabe. Lo que sería una noticia pésima para Boston, también una noticia pésima para el pelotero coreano-americano Robert Schneider, porque está siendo de los mejores bates en lo que va esta campaña de este equipo de Boston desde que regresó de la lista de lesionados. En un total de 37 turnos, batea 351, un jonrón, 8 producidas, una robada y un OPS de 1.089. Vuelvo a repetir, dice Alex Cora que no parece tan grave, aunque hay que tener mucho cuidado. También quiero hablar de Cooper Criswell. Este pelotero sigue cocinando, este pelotero sigue haciendo bien las cosas. Ya cada vez hay más fans de Cooper Criswell. Mucha gente se burlaba de él, mucha gente decía, ¿y este muerto qué hace en Boston? Este tipo va a ser un fracaso, no sirve para nada. Pero bueno, Cooper Criswell ha estado respondiendo de maravilla, ha estado haciendo bien las cosas y sobre todo yo le doy mucho mérito porque hace algunos meses este señor era relevista y literalmente una vez que firmó con Boston le comunicaron, ¿sabes qué? Tú vas a ser abridor y tienes que hacer esa transición en estas semanas. No te vamos a dar un año, no, en estas semanas tienes que hacer esa transición de relevista a abridor. Y por supuesto que ya hay mucha gente que está diciendo este señor tiene que seguir en Grandes Ligas, no pueden darse el lujo de bajar a Cooper Criswell, ha estado haciendo muy bien las cosas y por supuesto que merece seguir en las Grandes Ligas y seguir en la rotación de los Medias Rojas de Boston. Yo estoy de acuerdo con todos los que dicen eso. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Yo les decía en su momento que no sabía perfectamente y exactamente para qué había llegado Cooper Criswell. Yo les decía, bueno, a lo mejor lo meten como come innings o lo dejan ahí en AAA para ser un relevista de emergencia, un abridor de emergencia. No lo sé, yo no tenía la idea de cómo lo iban a utilizar, hasta que ya después mencionó Alex Cora que lo querían de abridor. Pero miren, este señor cuando lanza, cuando es abridor, Boston va en 4-0 con Cooper Criswell, están invictos
y tiene efectividad de 1.47 en 18 entradas, un tercio, y solamente, esto es buenísimo, solamente le han hecho 3 carreras. Esto con información de JP Long de Sox Notes, una cuenta que me encanta muchísimo, está en X, está ahí en Twitter, y bueno, tiene pues por supuesto datos buenísimos, muchos datos los saco de esta cuenta, y este dato de Cooper Criswell lo saqué por supuesto que de esta cuenta. Este pelotero le tiró a los Angels 4 entradas, 2 carreras, Cleveland 5 entradas, 0 carreras, una line-up interesante, San Francisco 5 entradas, 0 carreras, y Minnesota 4 entradas, 1 carrera, y de hecho en ese juego llenó las bases en la primera entrada y salió ileso el señor Cooper Criswell. Por supuesto que ha estado haciendo bien las cosas, está hoy por hoy haciendo de maravilla su rol, que es ser abridor. Muchos me han dicho, Luis, ¿qué va a pasar con él cuando regrese Bello, cuando regrese el propio Pivetta y el propio Whitlock? No estoy muy seguro, sería pura especulación. Yo en lo personal creo que Boston tendrían que meterse rotación de 6 hombres e incluir a Cooper Criswell dentro de esa rotación. Creo que no estaría bien bajarlo, porque está rindiendo, tampoco es que esté mal, está rindiendo, está haciendo bien las cosas. Sabemos que el arsenal de Criswell no es nada del otro mundo, no es el gran arsenal, no es un arsenal atractivo, es un pelotero que tampoco es un lanzallamas. En lo que va esta campaña, él tiene 4 picheos, el sinker, que lo utiliza un 30.4, el sweeper, que lo utiliza un 28, el cambio, que lo utiliza un 23.9, y el cutter, que lo utiliza un 17.6. El sinker lo ha tirado un total de 88 picheos, y el picheo que menos ha utilizado ha sido el cutter, un total de 51 picheos. Este señor sigue cocinando, este señor sigue lanzando de maravilla, y cada vez son más fans que dicen este señor que se quede y que no lo bajen a la AAA. Ya veremos qué es lo que decide el equipo de Boston cuando hayan que tomar la decisión sobre Cooper Criswell, que yo espero que lo mantengan. También con información de J.P. Long de Sox Notes terminó dando un dato interesante de Jarren Duran, este pelotero que sabemos que es rapidísimo, que sabemos que te puede convertir un hit en doble, registrar hasta 5 triples en los primeros 35 juegos desde una temporada, desde Ellis Burks en 1989. Este pelotero que está haciendo lo suyo, está rindiendo muy bien de primer bate. Si checas el promedio de Jarren Duran, yo lo doy como que bueno, o sea, no me parece así un mega promedio, pero tampoco me parece malo, bate 262. En teoría, Jarren Duran tendrá que ser un bate de 300, eso es lo que se le pide a este señor, que se envase muchísimas veces, sobre todo que pueda pegar muchos dobles. La campaña anterior, Duran solamente pegó 2 triples, ya en lo que va esta campaña lleva 5 triples en un total de 35 juegos, y la campaña anterior pegó 2 triples en un total de 102 juegos. Por lo de dobles lleva 7, la campaña anterior consiguió 34, antes de que se lesionara el pie. Estaba junto con Freddie Freeman como los líderes de dobles en el béisbol. Entonces es un pelotero importante, es un pelotero rápido, es un pelotero versátil. Y yo lo que quiero es que suba el promedio un poquito más. Tendría que batear 300. Ahora quiero hablar de un prospecto de equipo de Boston, que de hecho no es la primera vez que hablo de él. Tengo un video hablando exclusivamente de este señor, el prospecto venezolano Johan-Fran García, que actualmente lamentablemente está en la lista de lesionados de 7 días. Él nació en Venezuela en el año 2004. Tiene un hermano, Johnston García, que según yo está también con los Medias Rojas de Boston. Y actualmente Johan-Fran se encuentra en la Salern de Boston, en la Single A. Y es un catcher que lo comparan mucho con Salvador Pérez, lo comparan también mucho con Gary Sánchez. Por supuesto que Salvador Pérez es un catcher de élite, es un catcher defensivo y ofensivo de superélite. Gary Sánchez es muy buen bate, es un jonronero, su defensa no es la mejor, aunque la ha venido mejorando. Pero Johan-Fran García lo están comparando con Gary Sánchez o el propio Salvador Pérez. En lo que va esta campaña, antes de que se lesionara, 52 turnos, 385 de promedio, 2 jonrones, 5 producidas y OPS de 1.063. En teoría, en un futuro, García tendría que ser el backup de Kyle Till, y por supuesto que el potencial que tiene este señor es a lo mejor el mismo o un poquito más que el de Kyle Till hablando de ofensiva. No se sorprendan si en los próximos años el equipo Boston
tienen un problema de ver quién es el catcher titular, porque lo mejor de todo sería que Kyle Till se convierta en una superestrella, en ese supercatcher de élite, y también lo mejor de todo sería que el propio Johan Fran García se convierta también en un catcher de superélite. Al final son prospectos, todo puede pasar a lo largo de la historia de la MLB. Hemos visto super prospectos que han terminado siendo un fracaso, y hemos visto prospectos que a lo mejor no tenían tanto talento o no se hablaba muy bien de ellos y debutaron y se convirtieron en superestrellas. Al final no lo sabemos. En teoría Johan Fran García tendría que ser un catcher de superélite en un futuro. Por supuesto que todavía le queda camino en ligas menores, no es que vaya a debutar el próximo año. Según información de MLB, él podrá debutar en el año 2026, a más tardar 2027, y Kyle Till ya sea este año o a más tardar el próximo. También tenemos actualizaciones de Garrett Whitlock, hay buenas noticias, aunque va a tardar un poquito de tiempo. Esto con información del insider Christopher Smith de MatchLive.com. El equipo de Boston han recibido buenas noticias sobre la salud de su abridor joven Garrett Whitlock, ya que el día sábado hizo una sesión de bullpen. Garrett Whitlock, hay que recordar que tuvo una cepa oblicua izquierda. Habían dicho no es tan grave, simplemente lo vamos a colocar en lista de lesionados por precaución. El día sábado hizo su bullpen y el manager Alex Cora dice que probablemente va a tener más bullpens en vivo antes de iniciar con su rehabilitación, que se espera que haga de 1 o 2 aperturas en la AAA, es de lo que se habla. Por supuesto que todo puede pasar, ya saben que lo importante no es cómo le fue en números, sino cómo le fue en lo físico, que durante la apertura no haya tenido ningún problema y después de la apertura que no se sienta mal y no tenga ningún problema. Eso es lo importante. En teoría debería de regresar en este mes de mayo, aunque es simplemente una proyección, es simplemente como una fecha estimada, todo puede pasar, pero bueno, de momento va bien y las cosas van bien. También muchos suscriptores me han estado comentando que ellos quieren a Cooper Criswell en la rotación, que tome el lugar de Whitlock en la rotación y dejar a Whitlock en el bullpen. Miren, a mí no me disgusta esa idea, o sea, yo siempre lo he dicho, Whitlock me gusta más de relevista, no por el talento, porque creo que ha hecho bien las cosas. Si tú ves los números de Garrett Whitlock, pues son números buenos, no es que tenga efectividad de 10, ha hecho bien las cosas antes de que se lesionara, pero más que nada es por el tema de salud. El equipo de Boston le están pagando a un pitcher que se la pasa lesionado y no puedes darte ese lujo de tener a ese brazo en la lista de lesionados. En esta campaña nada más le alcanzó 4 juegos a Whitlock, dejando efectividad de 1.96, 18 entradas un tercio, 17 ponches y whip de 1.15. No son malos números. Si tú dices, es que Whitlock tiene malos números y no merece ese abridor, estarías mal. Tiene números bastante buenos. Nada más ha permitido un home run y le han hecho 4 carreras en un total de 18 entradas un tercio. Pero más que nada, la gente que dice que lo mandan al bullpen no es porque no les gusta como abridor, es por el tema de las lesiones. Pero lo malo es que el equipo de Boston lo siguen viendo como abridor y ellos tienen la esperanza de que Garrett Whitlock va a ser abridor del presente y futuro de este equipo de Boston. Y la única manera que cambien de opinión es que se siga lesionando o que de plano no te dé los resultados. Y bueno, ya para cerrar el video de hoy, quiero destacar el buen trabajo del señor Brendan Bernardino, este pelotero que se está convirtiendo en uno de los hombres de confianza de Alex Cora y que por supuesto sigue demostrando que fue un error de equipo de Boston iniciar la campaña con Brendan Bernardino en la AAA, una decisión que estoy seguro que no le gustó al 99% de aficionados de los Mediarrojas de Boston. En lo que va de esta campaña, Bernardino lo ha utilizado Cora también como abridor, no que se aviente 5 entradas, nada más lo ha utilizado para abrir el partido. Él ya lleva 12 juegos, 2 de ellos como abridor, recientemente tirándole una entrada a los Twins de Minnesota. La efectividad de él es buenísima, 0.64, 12 juegos, 14 entradas, 13 ponches y whip de 0.79. Por supuesto que Bernardino sigue a la altura, sigue cocinando, sigue haciendo bien las cosas. Para mí que él es el mejor relevista zurdo, no de la MLB, porque tendríamos que hacer un análisis profundo de los relevos zurdos en el béisbol de las grandes ligas, pero sí me parece el mejor relevista zurdo desde la campaña anterior en el bullpen de los Mediarrojas de Boston. Como les había dicho ya hace muchos meses, yo esperaba que los 2 zurdos de Boston iniciando la campaña fuera Bernardino y Chris Murphy,
que los dos hicieran un buen trabajo. No fue así. Y ahorita Bernardino está como el primer zurdo de Arizcora, el zurdo de confianza. Este pelotero le tiró a Baltimore, Los Angels, Cleveland 3 veces, Chicago, San Francisco, Minnesota, 2 veces a Minnesota. Ha hecho muy bien las cosas Bernardino y me da muchísimo gusto por este señor que tiene una historia interesante. Él debutó a la edad de 31 años, es por eso que les digo que no tiene nada de malo debutar a los 31. Cuando tú eres bueno, puedes debutar hasta los 32. Y Bernardino tiene 32 años y está haciendo bien las cosas. Recuerden que él no debutó con Boston, él debutó con los Marineros de Seattle en el año 2022. Nada más tiró 2 juegos y lo dejó en asignación. Y Shane Bloom lo tomó de las waivers y por supuesto que hizo muy bien las cosas. Para que vean que se pueden conseguir buenos relevos sin necesidad de gastar millones de dólares y sin necesidad de andar dando prospectos por relevistas, que lo que caduca mucho en la MLB son los relevistas, son los bullpens, porque tal vez un relevista te funciona 2 buenos años y ya después terrible. Es por eso que muchas veces los equipos prefieren esto, tomar relevistas así, ver qué onda, y si ya no funcionan, si dejan de tirar bien, los dejas en asignación y tampoco les estás pagando una millonada. Por ejemplo, Josh Hader hoy por hoy es un mega desastre y le está costando a los Astros de Houston como si fuera un buen abridor. Entonces es lo que tenemos al momento. Gracias por llegar hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.